Continuamos con la segunda parte de la sesión, en la que si esta mañana hemos estado viendo un poco cuál es la situación del riesgo, dónde nos movemos, dónde se va a mover el futuro, el objetivo ahora es ver que ya existen que nos van a ayudar a gestionar este riesgo mucho mejor. Y esta mañana hablábamos de que es importante que los sistemas de operación sigan funcionando, es importante la disponibilidad, vale, pues vamos a ver cómo nos podemos proteger frente a ataques a disponibilidad, frente a ataques de negación de servicio. Y también veíamos pues que puede haber situaciones en las cuales pues nos han hablado de Luku, nos han hablado de Stuxnet, pues no dejan de ser APTs, amenazas persistentes avanzadas, y lo mismo, hay fabricantes que buscan soluciones a este tipo de casuísticas que hemos visto esta mañana. Así que sin más, os dejo con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint, que os va a contar este tipo de soluciones. Yo voy a hablar un poco más en concreto de qué podemos hacer o qué productos, defensas, etcétera, se pueden interponer para mitigar o resolver algunas de las amenazas de las cuales se ha hablado aquí. El problema, y os lo digo sinceramente, a día de hoy que yo tengo con este tipo de amenazas, es que la aproximación en nuestra área me refiero todo el sur de Europa, no solo específicamente de aquí, sino que es mucho más amplio, es que la aproximación que se toma es, yo solo aquí me explico cuando me refiero. Solo cuando estoy viendo que o bien al de al lado le están atacando y le están asfixiando a donde viene, o bien cuando a mí ya he tenido este problema es cuando pongo en práctica estas medidas. Y el problema lo que tenemos antes es lo que decíamos, no nos estamos mirando la hora, porque lo que sabemos es que va a venir. Solo el única incógnita es cuando después lo sabrá, pero va a venir seguro. Algunos de vosotros, de los que hay aquí, seguro que le van a atacar con alguna de estas amenazas. Tenemos alguna de estas amenazas porque dentro de todo lo que conocemos son tecnologías que estamos implementando sobre todo para hacer la aproximación que siempre hemos recomendado, que es una defensa en profundidad. La defensa en profundidad es una defensa múltiples capas, una defensa en la cual nos puede ayudar a si se sobrepasa una capa que la siguiente sea capaz de filtrar una tipología o un tipo de amenaza diferente o que tenga una aproximación diferente a lo que nos está llegando. Si sobrepasan nuestro antivirus, pues haya de filtrar algo que nos pueda ayudar. Si sobrepasan el carro, que pueda haber algo que la verdad que nos pueda ayudar a gestionar el volumen de tráfico que nos está llegando. Entonces, voy a centrar sobre todo en dos amenazas reales y en una amenaza ficticia, que es tal y como nosotros vemos desde el punto de vista del sector de la seguridad, a veces a el tema de compliance. Es una amenaza para la carga de trabajo que puede llevar a su país. Primero hablaremos de cómo esa amenaza, entre comillas, la podemos solucionar de manera más sencilla. Los ataques de negación de servicio están completamente de tipología. Uno, de lo que era antes un ataque puramente volumétrico, puramente llenar el canuto y por puro fuerza bruta atacar, ahora está siendo atacado de manera más inteligente. Hemos tratado de utilizar ataques volumétricos que también existen y por eso se han multiplicado el volumen, porque puede tener ventajas con un ataque típico, hasta un ataque de 300 de 400 días. Volumen.
es posible que incluso lleguemos a tirar los servicios, pero lo estamos utilizando realmente para que todo esta vergel de tráfico que nos está llegando haya una flor envenenada oculta que sea realmente la que contiene el ataque que realmente están pretendiendo llegar hasta nosotros. Entonces hay que mitigarlo, hay que intentar controlarlo. ¿Cómo? Pues las tecnologías actuales obviamente no son suficientes. Nosotros no estamos preparados a hacer frente a un ataque de generación de servicio, precisamente porque no es una herramienta pensada para eso. ¿De acuerdo? Al menos tiene que tener defensas adicionales para poder hacer eso. No tradicional no puede llegar a hacer eso, porque entre otras cosas, el ámbito del ataque cubre diferentes aspectos que en teoría el firewall no está preparado por diseño, no está preparado para abarcar. No solamente los típicos ataques de SimFlow, sino muchos más niveles por encima que realmente son los que marcan los ataques de generación de servicios. A base de gastar recursos en el servidor o gastar recursos en la aplicación. Esto significa que nuestra aproximación a en profundidad. ¿Y cómo alcanzamos esa defensa en profundidad? Pues utilizando dos técnicas a nuestro favor. Utilizando, primero, tecnologías de mitigación de ataque de denegación de servicio en nuestro proveedor de servicios. Aguas arriba. No podemos, en ningún caso vamos a poder, si nos llega un ataque de 80 gigas, no lo podemos parar. Porque ya nos está llenando el tráfico, ya nos está llenando el ancho de banda. La probabilidad de que tráfico legítimo se inserte en todo ese tráfico es muy poca. Para eso tenemos que filtrar arriba, tenemos que utilizar los recursos de nuestro proveedor de servicios para filtrar. Pero aún así, eso no garantiza que no podamos seguir teniendo tráfico de generación de servicios. Nuestro proveedor puede limpiar parcialmente ese tráfico. Puede garantizar que al menos alguien de los que entra son legítimos. Entonces, para eso es para lo que disponemos de herramientas que van a hacer frente a todo este tipo de técnicas, ¿vale?, que son las que a día de hoy se están utilizando para hacer los ataques de generación de servicios. Primero, el tráfico que se utiliza en general. O sea, una vez que limpias, digamos, parcialmente el tráfico volumétrico, el volumen de tráfico, tienes el problema adicional, sobre todo los ataques de nivel 7, tienes el problema adicional que se está utilizando tráfico legítimo o aparentemente legítimo. Tienes el problema de que no puedes fiarte de la dirección de la cual viene ese tráfico, porque está disimulado. ¿Vale? Se utilizan anonimizadores, se utiliza Tor, se utilizan Ultrasur, se utilizan técnicas para evadir el origen de esos ataques. Y además utilizan vectores de ataque que son propios de la aplicación, no necesariamente del transporte, no necesariamente el volumen, sino que con relativamente pocos paquetes pueden llegar a atacar mucho. Un ejemplo típico. El ejemplo típico es si tenéis un vídeo muy pesado en vuestra web, lo que os puede ocurrir es que el ataque de negación de servicios sea precisamente todas las peticiones contra ese vídeo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vais a estar intentando servir ese vídeo continuamente. Puede ocurrir también que vosotros mismos sobrecarguéis la red con esas peticiones o que en un momento determinado el propio servidor haga una exhaustión de todos sus recursos intentando servir ese vídeo. ¿Vale? Aparte de que puede haber, por supuesto, exploits o vulnerabilidades o incluso defectos del propio servidor, no necesariamente un defecto que pueda ser aprovechado para entrar en el servidor, sino que pueda ser aprovechado para hacer con un limitado número de paquetes tirar ese servidor. ¿Vale? Con un limitado número de peticiones, si un servidor aguanta 20.000, a lo mejor con 1.000 o con 500 lo puedes tirar si esas peticiones están construidas de una manera específica. Ataques HTTPS recursivos, una petición de una URL que a su vez
hace otra petición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que puede ocurrir y eso es también una amenaza a la cual tenéis que hacer frente. ¿Vale? Al final, cualquiera de esos que funcione significa caída de servicio. Cada uno de esos vectores significa una caída de servicio. Y eso es lo que no os podéis permitir. Eso es lo que no se puede permitir, que sobre todo cuando es volumétrico y te están llegando muchísimos paquetes, bueno, pues hay algunos de esos ataques que tienes que parar los ojos de arriba. Es impepinable. No lo puedes hacer en tu propio canuto porque una vez que te lo han llenado, pues ya te da lo mismo. Una vez que tienes lleno el canuto es que no te van a llegar tráfico legítimo. Prácticamente te da lo mismo. ¿De acuerdo? Es hay que atacar los ojos de arriba. Pero muchos otros, los sin flood, ataques low and slow, vulnerabilidades de aplicaciones, o incluso muchas peticiones por segundo contra un servidor web que no es capaz de servirlas, todo eso lo podemos detectar y lo podemos mitigar, ¿vale? Pero mitigar no solamente, ¿vale? No solamente utilizando las tecnologías habituales, o incluso no solamente utilizando tecnologías ciegas, es decir, con firmas podemos mitigar parte de esos ataques. Con limitación de ratios, es decir, no voy a dejar más que 200 conexiones por segundo a este servidor, mitigamos parcialmente esto. El problema es que estamos dejando pasar buenos y malos a la vez. No estamos diferenciando de quién realmente está haciendo algo bueno de quién lo está haciendo malo, ¿vale? Los IPS pueden ayudar, pero no son la solución. El firewall puede ayudar, pero no es la solución, ¿vale? Defensas de los DNS en la HTTP puede ayudar, pero al final hay que tener técnicas para diferenciar quién es el bueno de quién es el malo. ¿A quién es el tráfico que quieres dejar pasar? De quién es el tráfico que no quieres dejar pasar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? Aparte de que ya lo decía antes, el firewall no está preparado a hacerlo, tenemos en nuestra propia tecnología de firewall, tenemos ciertas capacidades para hacer esto. Como tenemos el IPS embebido que se puede activar, el IPS puede ayudaros a algunos de estos ataques, detectarlos e inhibirlos. Pero eso no quiere decir que sea una solución completa. El propio firewall tiene formas de limitar la cuota de conexiones por segundo o de paquetes por segundo o porcentaje de paquetes que te pueden llegar de unos orígenes determinados. O incluso bloquear un país completo. Podemos llegar a bloquear todo lo que me venga de China, Rusia, de aquí pues los chinos siempre tienen la culpa de todo, Rusia, Brasil, que es otro de los grandes atacantes, y por supuesto Estados Unidos, que es el, diría, 50-60% de los ataques, ¿vale? Aunque nunca se los pone como los malos, pero el 50% de los ataques van a venir por ahí, efectivamente lo podríamos llegar a bloquear. Si no tenéis clientes legítimos ahí, o tenéis muy pocos, bueno, pues es una forma de limitar daños. Pero al final, la tecnología real que nos proponemos es diferente. Aparte de poner todo esto, lo que tenemos es un equipo dedicado a hacer este tipo de ataques. ¿Y cómo lo hace? Perfilando la red. Haciendo un perfil de la red. ¿Cuál es el funcionamiento normal? Bueno, pues empezamos a tomar muestreos, estadísticas. A ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la red en un funcionamiento normal. ¿Y qué es lo que hacemos? No solamente tomamos estadísticas que dependen del volumen, ¿vale? O lo que llamamos dependiendo del ratio, de cuántas conexiones por segundo, cuántos paquetes por segundo, etcétera, sino también estadísticas que no son dependientes del ratio. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de paquetes de SYN? Paquetes de SYN. De qué URLs son el porcentaje más pedido. ¿Cuáles son los ratios de porcentajes de cada una de las cosas que se está accediendo? ¿Vale? De esa manera tenemos un perfil de la red. Entonces, aquí podemos sufrir un ataque de negación de servicio o podemos morir de éxito. Y tenemos que saber diferenciar entre los dos. ¿Vale? ¿Qué es morir de éxito? Morir de éxito, por ejemplo, pasó un cliente nuestro en el cual tenían instalado un servidor, una batería de servidores, capaces de servir aproximadamente, no me acuerdo el número, pero aproximadamente me pagan 20.000 peticiones por segundo a HTTP. ¿Vale? Y hay una entidad pública que cumplía 150 años. Y se le ocurrió el día que cumplieron 150 años poner en el Doodle, ¿sabes? Que es las fotos de las imágenes estas, las letritas de Google, bienvenidos, son 150 años de esta entidad. ¿Qué ocurrió? Que se les multiplicó por cerca de 500 el volumen típico de tráfico.
Eso es muy éxito. No eran capaces de servir todas esas peticiones, pero eran todas legítimas. O sea, es un problema diferente. Ahí solo puedes aplicar una técnica, rate limiting. Lo único que puedes hacer es, mira, solo puedes ser capaz de servir 20.000, pues solo pueden entrar 20.000. ¿Vale? No puedes hacer otra cosa, nada más. Porque son todas legítimas. Ahora, la diferencia es que cuando hay un ataque de negación de servicio, varía el perfil. Es decir, no solamente sube el volumen, sino además varían las estadísticas independientes del volumen. Es decir, la URL que te piden casi siempre es la misma. Y esa, en vez de ser un 50% de las peticiones, es un 90%. Los paquetes de chingo de PIN son muchos más. El porcentaje varía. Es cuando estas dos indicaciones coinciden, quiere decir que tienes un ataque de negación de servicio. Y automáticamente nos ponemos a funcionar. ¿Cómo nos ponemos a funcionar? Pues aparte de, obviamente, tener una serie de firmas para detectar los ataques comunes, una serie de límites para detectar los ataques volumétricos, también tenemos trampas. Es decir, cuando sospechamos que una dirección IP es maliciosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está siguiendo las estadísticas normales, lo que hacemos es ponerle, o podemos hacer es ponerle una trampa. Te voy a hacer una redirección a HTTP y vemos si haces esa redirección a HTTP. A ver si tú eres un automatismo, eres un robot o eres un humano. O te mandamos un JavaScript para que hagas un clic. Pues si haces el clic, efectivamente, eres humano, no es una automata. Y en base a eso decidimos, esta IP es buena, esta IP es mala. Es una forma de poner trampas o poner límites a cómo van a actuar a la hora de qué quieres tirar dentro de tu red o cómo distingues cuál es lo legítimo de lo que no lo es. ¿De acuerdo? Y yo os digo, el problema es que a día de hoy, con muy pocos, relativamente pocos paquetes, se puede hacer un ataque de negación de servicio, sobre todo orientado a aplicación. Orientado a servidor. ¿Vale? Obviamente lo que decíamos antes, los volumétricos, tú los puedes poner en equipo en local, pero si te han saturado la línea, si la línea ya está llena, es que te van a llegar muy pocos ataques, te van a llegar muy poco tráfico legítimo. Entonces, bueno, pues sí, vamos a poder filtrarlo, vamos a dejar pasar solo el legítimo, y al menos a esos vas a poder servir. Pero si está llena la línea, va a haber ralentización. Entonces tienes que ayudarte o apoyarte siempre en el proveedor de servicios. Es el único que, antes de que te llegue el tráfico, lo va a poder parar. ¿Vale? Esta aproximación es la única que garantiza que vas a tener ese canuto limpio para vosotros, de manera que podáis utilizarlo de manera legítima. Cualquier otra, al final tiene sus problemas. Pero solo apoyarse en el proveedor de servicios tampoco es suficiente. ¿Vale? Tenéis que tener la aproximación. Desgraciadamente la aproximación es de las dos. ¿Quién de vosotros va a ser atacado por un ataque de negación de servicio? No lo sé. Este año, algunos seguro. ¿Vale? Por pura probabilidad. ¿De acuerdo? Este año, algunos seguro. Y que sepáis también otra cosa. Esto también os puede ayudar a realmente detectar cuándo tenéis un ataque de negación de servicio. ¿Vale? Este año he visto al menos 3 o 4 ataques de negación de servicio que no lo eran. Era propio tráfico interno que estaba descontrolado porque algún servidor había caído por recursos o configuración inválida, que provocaba que automáticamente hubiera muchísimo tráfico más en la red de lo que debería haber, por peticiones incompletas, por reintentos de peticiones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Hemos subido un ataque de negación de servicio porque es que nos ha subido el volumen de peticiones. No es verdad. ¿Vale? Esto pues, también os puede ayudar a determinar ese problema. Y el problema es que cuando crees que es un ataque de negación de servicio y no lo es, se va a volver a repetir. Porque la causa real no la tienes resuelta y se va a volver a repetir. ¿Vale? Ya digo, este año me ha pasado al menos 3 o 4 veces. Aparte de que ha habido algún ataque de negación de servicio en el cual hemos podido actuar, pero ataques que aparentemente eran ataques de negación de servicio y no lo eran, ha ocurrido. Y el problema que más grave para mí fue que se tardó muchísimo en diagnosticar lo que no era. ¿Vale? Lo que no era un ataque de negación de servicio. Bueno, equipos se pueden poner obviamente en alta disponibilidad, se pueden poner en... ¿Vale? O sea, tienen todas las características necesarias para servir a cualquier tipo de cliente por capacidad o por funcionalidad de redundancia, dualidad, ponerlo en Ether Channel,
lo que queráis. Al final, esto es, digamos, solamente adentrarse en la solución y ver cómo se implementa, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que existe esa solución y que tarde o temprano muchos de vosotros la vais a necesitar, ¿vale? Muchos de vosotros la vais a necesitar. Otra cosa es que no la queréis poner y asumáis el riesgo, ¿de acuerdo? Que es lo que antes estábamos hablando de. Una vez que el riesgo se conoce y lo asumimos, perfecto. Además, desconocer el riesgo, no asumirlo y que ocurra, ¿vale? Suficiente, ¿vale? Además, resolvemos, pues eso, los típicos problemas o las típicas formas de ataque en el cual tenemos un alto ratio de sesiones, tenemos firmas predefinidas, tenemos análisis del comportamiento del HTTP y del DNS, que a día de hoy son probablemente las formas de amplificar el ataque más fácil, una amplificación DNS. Hay una forma de ataque con un pequeño paquete, lanzándolo a un DNS, él te devuelve pues miles de paquetes, y lo cual te puedes llegar a saturar la red, ¿vale? Hay formas de tratar con eso. O incluso ataques que ya son muy conocidos, que los sistemas operativos ya no suelen ser vulnerables a esos ataques, pero te puede llegar la sorpresa de, pues, yo qué sé, Windows 7 cuando salió era vulnerable a un ataque con más de ya 20 años, pero tan conocido que era trivial, es decir, ya nadie lo miraba, ¿vale? Entonces, sepáis que aunque el ataque sea antiguo, no quiere decir que no siga siendo igual de posible, ¿vale? En algunos casos. Y ataques que estos son los más peligrosos porque suelen estar mucho más dirigidos o incluso están basados en un conocimiento mucho mayor de vuestra infraestructura. Son los ataques low and slow, ataques de los cuales son mucho más difíciles de detectar porque lo que están buscando es llenaros, por ejemplo, la tabla de conexiones del firewall, o llenar la tabla de conexiones o la caché de conexiones del servidor de aplicaciones. En vez de mandar 20.000 conexiones por segundo, mandan un par de conexiones, 3 conexiones por segundo, 5 conexiones por segundo, 20 conexiones por segundo, pero las mantienen vivas. Las van manteniendo vivas a lo largo de la vida de la aplicación. ¿Qué ocurre? Que no te lo tiran en 20 minutos, pero en 3 horas, 4 horas, 5 horas te tiran todo el servidor, ¿vale? Y esas son mucho más difíciles de detectar si no tienes una herramienta específica para gestionar esa amenaza, ¿vale? Vale, pues esta es una de las soluciones, como se puede hacer el deployment, etcétera, ¿vale? Que sepáis que lo tenemos y que yo creo que es una de las amenazas a día de hoy que menos se toman en cuenta, ¿vale? Que menos se toman en cuenta, pero que todos vosotros, estoy convencido que si estáis bajo ataque, vais a llamar como locos, oye, pues trae una máquina, ven aquí, que sepáis que la tenemos. Y si nos avisáis, si sabéis que vais a ser objeto en un ataque de negación de servicio, avisadnos porque al día siguiente podemos tener una máquina para vosotros, ¿vale? En el mismo día va a ser a los milagros, a veces lo hacemos, pero si estamos informados mejor, ¿vale? Que sepáis que os podemos ayudar, pero también que sepáis que todos vais a funcionar, bueno, el 90% de vosotros va a funcionar de la misma manera, solo cuando esté bajo ataque. Pero que sepáis que es un riesgo, ¿vale? Es un riesgo que va a ocurrir en algunos casos. Y por probabilidad, en alguno de vosotros este año, seguro. ¿Vale? Ahora que sí, entre vosotros discutirlo a ver qué vais a ser atacados. No vais a poder hacer. ¿Vale? Otra de las amenazas que yo creo que está más de moda, pero porque es cierto que, por ejemplo, Stuxnet es un ejemplo típico de esa amenaza, o el ataque contra RSA, o el ataque contra el Ministerio de Sitio de Información, etcétera, están dirigidas, o bien se están viendo amenazas que están dirigidas contra un objetivo determinado, ¿vale? Con lo cual son mucho más difíciles de detectar, puesto que están basadas en algo que no, perdón, como dijo Ransel, es algo que sabemos que no sabemos. Aquí Perogrullo lo dijo muy claro, pero es cierto que hay veces que no nos centramos en las cosas. Hay amenazas que sabemos, pero hay amenazas que sabemos que no sabemos. Obviamente las que no sabemos, no tenemos ninguna defensa contra ellas. Pero hay diferentes técnicas o aplicamos diferentes técnicas dependiendo del tipo de amenaza. Si es una amenaza conocida, pues hay técnicas mucho más eficientes que estas que os voy a comentar.
¿Por qué? Porque a base de una firma o a base de otras defensas esa amenaza podemos cortarla. ¿Vale? Y es mucho más eficiente que utilizar esta otra técnica. ¿Esta otra técnica vale también para esas amenazas? Sí. ¿Es igual de eficiente? No. No, porque aquí estamos basándonos en que nos falta información. ¿Vale? O incluso el problema es que incluso amenazas conocidas, el típico virus o el típico gusano, etcétera, conocido por una firma muy determinada, es muy fácil convertirlo en algo que ya no conocemos, en algo que no podemos detectar por firmas, que necesitamos más información, ¿vale? Porque lo han ofuscado, porque lo han criptografiado, porque lo han hecho, ¿vale? Lo han modificado para que ya no se ajuste a esa firma. Incluso aunque utilice la misma vulnerabilidad, incluso aunque utilice el mismo exploit, incluso aunque sea exactamente igual. Y el problema adicional de todo esto es que eso no es difícil de hacer. Es más, hay webs que te cobran por hacerlo. Hay todo un negocio, ¿vale? Hay todo un negocio que te cobra por simplemente ofuscar un virus o ofuscar un gusano o de manera que sea indetectable por los sistemas tradicionales. Y hay un negocio detrás de eso y además tiene su tarifa de precios. Es más, hay una tarifa de precios para amenaza nueva desconocida que utilice PDFs. Amenaza nueva desconocida que utilice el Explorer de Windows. Obviamente la del Explorer de Windows vale $20.000 y la otra vale cerca de $1.000. ¿Vale? La tarifa de precios es distinta. ¿Por qué? Porque el público objetivo del ataque es mucho mayor. ¿Vale? Pero que sepáis que está, y las listas están. Y hay una zona gris de negocio en Internet alrededor de esto que está explotando a día de hoy. O sea, parece que se está manteniendo, pero que tiene mucho, o sea, que hace negocio, ¿vale? Y el problema es que no es inherentemente malo, ¿de acuerdo? Es como los fabricantes de armas. Yo fabrico pistolas. El que es malo es el que la usa para algo determinado, ¿vale? O sea, yo no, pues es lo mismo, digamos que están en una zona gris y que sepáis que eso está así. Y de manera preocupante existe, ¿vale? Google podéis buscar y lo vais a encontrar en cualquier momento. ¿Cómo hacemos frente a estas amenazas? ¿Vale? ¿Cómo hacemos frente a amenazas de las cuales no tenemos o nos falta información porque no son conocidas? Porque bien es una amenaza conocida que ha sido ofuscada o bien es algo que no existe. Hasta día, o sea, no está documentado a día de hoy. Con lo cual no hay en nuestro antivirus una defensa frente a esto. Bueno, pues para eso tenemos nuestra funcionalidad de Threat Emulation. Boxing, ¿vale? En el cual, bueno, lo que os contaba antes, tú tienes una nueva vulnerabilidad, pero es que puedes hacer una variante en cualquier momento. O sea, con el mismo exploit, el mismo ataque, etcétera, puedes hacer múltiples firmas. Bueno, una cada vez que quieras. Y puedes atacar cada vez que quieras con esa nueva firma. Eso invalida parcialmente el IPS, puesto que son vulnerabilidades conocidas. Hay veces que en el IPS puedes poner más inteligencia más allá de la firma. Siempre que puedas hacerlo, estupendo. Siempre todos los fabricantes lo hacemos así. Siempre que podemos poner algo más, es que coger solo una firma, una familia o un comportamiento, etcétera, lo hacemos. Pero eso no significa que se pueda aplicar a todas las firmas. En el antivirus, al final es lo mismo. Son firmas conocidas, puedes poner un poco de heurística, etcétera, pero no capturas el comportamiento real, ¿vale? En nuestro antibot, aquí ya lo que hacemos es una acción post-infección. Es decir, una vez que sabemos que alguien hay dentro, lo que vamos a intentar es detectar. Intentar detectar que uno de nuestros equipos, uno de nuestros PCs, está infectado por un bot, ¿vale? Que alguien está intentando controlar uno de nuestros PCs en remoto. ¿Cómo lo hacemos? Heurísticas, a base de reputación, URLs, etcétera, intentando controlar quién está haciendo esto. Ver los paquetes que salen. Por ejemplo, había un bot que hace relativamente poco tiempo. El ejemplo más claro era, el ejemplo, digamos, la problemática de construir un bot es no atacar, que es relativamente fácil, sino disimular el centro de control. De disimular desde dónde se dan las órdenes. ¿Cómo lo hacía este bot en concreto? Pues este bot en concreto se iba todos los días a Twitter y el quinto hashtag, no el primero, el quinto hashtag
más popular del día es el que utilizaba como semilla para generar un algoritmo de DNS. Ese algoritmo de DNS lo que hacía era preguntar con esa semilla por una serie de dominios aparentemente aleatorios de DNS, y en uno de ellos es donde estaba el bot. Estos dominios cambiaban por horas, cambiaban, digamos, son dominios que puedes dar de alta y tirar en una hora, en pocas horas, y los constructores del bot ocultaban la dirección donde estaban generando las órdenes precisamente de esta manera. Todos los bots hacían lo mismo, iban a Twitter, cogían el quinto hashtag y lo utilizaban como semilla para ir preguntando por dominios. Y en uno de ellos estaba el bot. Ese comportamiento es el que buscamos, o ese tipo de comportamiento es el que buscamos. Si además tienes a alguien dentro de tu red que está mandando spam, pues blanco y en botella, o sea, o es un spammer, nadie lo quiere quitar de la compañía, o está infectado por un bot que precisamente lo utiliza como spammer, ¿vale? Y es peligroso. Pero al final, esto lo que hace es gestionar ataques más o menos conocidos, ¿vale? Sobre los cuales tenemos información. Además, cuando nos falta información de un ataque es cuando ya se nos puede ir la cosa. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos información en la red y utilizamos Threat Emulation. Threat Emulation, ¿vale?, funciona con ejecutables y ficheros Office, de momento PDF y Office. Lo estamos implementando porque la CSV, digamos, toda la variante alrededor de Office es lo que tenemos soportado. En el futuro también vamos a soportar otro tipo de documentos y también soportaremos más sistemas operativos. Ahora lo veremos. Además creemos que la parte importante de esto no son los ejecutables, ¿vale? Prácticamente todas las compañías que conozco se pueden permitir, ¿vale?, prohibir la descarga de ejecutables en su red. Conozco muy pocas que no se pueden permitir esto, ¿vale? Prácticamente todas se pueden. Lo que no se pueden permitir es que no se pueda descargar un Word, un PDF, ¿vale? Y estos suelen ser los vectores de infección, ¿vale? Word, PDF, sobre todo PDF es de los ataques dirigidos conocidos, la inmensa mayoría son PDF, ¿vale? El PDF no frente a cualquier lector, sino al lector estándar, al lector de Adobe, o las versiones de Adobe son las que generalmente se utilizan como vector de ataque, porque como son las más usadas, son las que más se investigan para atacar, ¿vale? Nosotros creemos que la parte importante, ahora, bueno, los ejecutables, obviamente, es bueno tener un examen o una forma de analizarlos, pero sobre todo los PDFs y los documentos son los que no te puedes permitir tener una política completamente prohibitiva con respecto a ellos. Forman parte del negocio, tienes que hacerlo así, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos con el fichero? Cuando alguien está descargando un fichero o alguien está enviándote un fichero por correo, lo que hacemos es aislar ese fichero, recoger ese fichero y mandarlo a una sandbox. ¿Qué hace esa sandbox? Esa sandbox lo que hace es abrir un entorno emulado completo, sistema operativo, lector, etcétera, abre el fichero y analiza los cambios. Analiza qué está ocurriendo, ¿vale? Y en base a eso determinar si ese fichero es correcto o no lo es. Siempre hacemos un prefiltro, ¿vale? Prefiltro que aproximadamente nos evita tener que ir a la sandbox en el 50% de las ocasiones. Este prefiltro es, si el PDF que te están enviando o el Word que te están enviando no tiene características raras, ¿vale?, es puro documento, no tiene un esquema complejo, o no tiene JavaScript, o no tiene macros, o no tiene, etcétera, no es peligroso, ¿vale? A menos que surjan reglas en el futuro que digan que lo sea, pero de momento no es peligroso. Pues esos no los examinamos, pero el resto sí. El resto lo que hacemos es abrirlos directamente con el mismo lector que vais a utilizar vosotros en vuestra compañía. Y eso sí, no nos interesa abrirlo con el lector más parseado, con el último, con el que no es vulnerable a prácticamente nada, no. Lo hacemos con uno razonablemente parseado, porque lo que nos interesa saber es si es malicioso o no, independientemente de que afecte o no dentro de nuestra compañía. Pero si sabemos que es malicioso, al menos podemos tomar medidas en el futuro, digamos, exagerando o incrementando la seguridad en un ámbito determinado.
a un usuario, a una red o de un origen determinado, o examinar qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que desde ahí nos ha llegado un fichero peligroso, ¿vale? Lo que hacemos lógicamente es eso, abrirlo y ver qué hace. Ver si toca el registro de Windows, ver si toca los procesos, ver si tiene un comportamiento que hay conexiones hacia afuera, además conexiones hacia afuera a un sitio sospechoso, etcétera, ¿vale? Aparte de eso, la verdad es que las pruebas que hemos hecho, las instalaciones que tenemos, hay un 100% de, un 0% de falsos positivos en ficheros. ¿Vale? Es imposible que un fichero que lance un proceso no sea bueno, sea bueno. Es imposible. Es imposible que un fichero que toque el registry sea bueno. Es imposible. ¿Vale? Entonces, es difícil que haya falsos positivos. Obviamente con los ejecutables puede haber más falsos positivos, pero bueno, para eso ajustas la política, que si el nivel de peligrosidad es X, tú puedes decir, mira, con este nivel de peligrosidad lo paso para adentro, lo pongo en cuarentena o lo paro. ¿Vale? Estos ficheros se pueden venir por HTTPS. Nos da igual, podemos ponerlo en medio e interceptarlo. Por XMSS nos podemos poner en medio e interceptarlo. Puedes decidir pararlos o puedes decidir dejarlos pasar en el momento. ¿Vale? No necesitamos una hora para decidir si es bueno o malo, no. Si decides que hasta que no hay una decisión no dejas pasar hacia adentro, no pasa hacia adentro. Esto es más fácil obviamente en el correo que en el HTTP porque es dinámico. A lo mejor el usuario se cansa y vuelve a intentar descargarlo. Pero bueno, no va a conseguirlo en ningún caso. Y lo que hacemos es monitorizar todos estos procesos, vemos si algo es malo o no. Imaginaos un proceso de este tipo, un fichero de este tipo. Pues imaginaos que ese documento hace todo esto. Acepta 4 procesos, a 9 ficheros, a 31 claves de registro y además intenta esa conexión hacia afuera. ¿Vale? Este es el informe real que os llega. ¿Vale? Y si queréis probarlo, lo podéis probar. Es decir, en Checkpoint, ¿vale? Bueno, aparte que podemos prevenir, por supuesto, pues podemos poner en medio, en Checkpoint, cualquiera puede enviar ficheros para su análisis a Checkpoint. Tenéis una web y una dirección de correo, la cual enviáis un fichero y automáticamente os va a devolver un informe de si ese fichero hemos encontrado algo raro o no. Vale, para nosotros es transparente. ¿Cómo podemos implementar esto? Podemos implementarlo de 2 maneras. A través de un servicio de emulación, el cual pagáis por uso, utilizáis nuestra nube, y tenéis un checkpoint firewall con el blade implementado de Threat Emulation, intercepta todas esas peticiones de descarga o correos que se están llegando con attachment, extrae el fichero, lo envía a la nube, lo analizamos y te damos la respuesta. Que lo dejas pasar, lo dejas pasar. Que no lo dejas pasar, no lo dejas pasar. ¿Vale? Es vuestra decisión en ese momento. En ese momento no, en la configuración. ¿De acuerdo? Es decir, para este trozo de red le dejo pasar, para este trozo no, etcétera, etcétera. Además podéis decidir en qué sistema operativo lo emulas. Lo emulas en Windows XP, lo emulas en Windows 7, en el futuro lo podrás emular en Android, en iOS y en OS X. ¿Vale? Y tú decides, dependiendo de la red a donde vaya eso, o que los correos a donde vaya, puedes decidir en qué sistemas operativos emulas ese fichero para saber si es vulnerable o está atacado. Pero la implementación, aparte de que en la nube sabemos que hay problemas de confidencialidad, tenemos 3 nubes principales y tú puedes elegir a cuál de ellas mandas tus ficheros. Puedes decir, me da igual, a la nube de Checkpoint y elegiremos la que antes responda, o puedes elegir, por ejemplo, enviarlo solo a Berlín, de Europa. A medida que vayamos sacando más partes de la nube, podréis elegir otros sitios. Por el momento, a día de hoy, tenemos 3: Estados Unidos, Israel y Berlín. Entonces, tú puedes decidir enviar a Berlín o exclusivamente a Berlín tus ficheros para tu emulación, para dentro de la Comunidad Económica Europea, si quieres seguir las normas de la Comunidad Económica. ¿Vale? Pero también podéis tener una máquina dedicada única y exclusivamente a hacer esa emulación. Y nada tiene que salir de vuestras instalaciones, si no lo queréis. La emulación se hace completamente en local, todo se hace en local, la respuesta queda en local, y si queréis,
podéis compartir la información del fichero. Este es el fichero y este es el ham. ¿Para qué? Para que otros que puedan recibir ese fichero automáticamente lo borren. O automáticamente lo bloqueen sin necesidad de emular. ¿Vale? Mira, ejemplos de... ¿Vale? Lo que podemos detectar y realmente el problema que hay detrás es relacionante. Y por último, bueno, esto es lo que decía antes, aquí podéis enviar por una attachment de ficheros y los examinaremos y os devolveremos un correo diciendo esto es lo que hemos detectado, ¿vale? Y aquí exactamente igual. Tenéis una caja para poder hacer una upload de un fichero y te devolvemos la emulación de ese fichero. ¿Vale? Si es conocido, ya te lo diremos directamente. Si no es conocido, hacemos la emulación. ¿Vale? Y por último, y aunque esto no es estrictamente una amenaza, sí que al menos algunas veces es percibido como una amenaza por parte de administradores, gestores, etcétera, puesto que supone una sobrecarga adicional desde el punto de vista de trabajo, sobre todo, puesto que nos exige el cumplir con una normativa, al final es tener que vigilar qué estás haciendo, cómo hacer las cosas, si utilizas el IPS de manera controlada o no, si utilizas el hardware con respecto a unas buenas prácticas especificadas. No sé si habéis alguno pasado el PCI DSS, pero os aseguro que es un dolor de cabeza para todos y cada uno de los administradores involucrados en el paso de ese compliance. ¿Qué es lo que hemos sacado? Es un blade de gestión, es decir, una funcionalidad que se añade a la gestión para que en todos los productos de Checkpoint se pueda hacer de una forma mucho más controlada y mucho más fácil el cumplimiento de estándares, el cumplimiento de normativas. Es decir, si tú dices yo quiero cumplir PCI DSS, o quiero cumplir ISO 20.000, ISO o la normativa X, ¿vale? Tenemos una serie de normativas, una lista bastante importante, en la cual hay que cumplir una serie de cosas. Ejemplo, PCI DSS no te permite que los servicios definidos en el firewall tengan más allá de 3.612 segundos como timeout de sesión. Si lo subes, no estás cumpliendo PCI DSS. Pues esto es lo que controlamos. Ni más ni menos. Todo lo que viene en PCI DSS que debería cumplir el firewall, o el IPS, o cada una de las funcionalidades que tienes activadas, decirte si lo estás cumpliendo o no. Si subes de esto, no puedes hacer esto, porque, y además cuando lo cambias e intentas implementar la política, te avisas. Estás cambiando la política y ya no cumples PCI DSS. O ya no cumples tal normativa. ¿Vale? Etcétera, etcétera. O incluso, en la versión que viene ahora también, el poder elegir, bueno, al final es muy sencillo, porque lo único que haces es activar esa funcionalidad con la normativa que tú quieres y te viene. En base a esta normativa, en este firewall, en este firewall, en este firewall, en este IPS, en este IPS, en este IPS, ¿estáis cumpliendo la normativa o no? Y te dice, de todas las controles que tenemos implementados, si los estás cumpliendo o no, hasta qué punto, porque puede haber control que sean controles parciales, o que en un momento determinado no los estás cumpliendo y tienes que actuar para cumplirlos. ¿Vale? Os facilita la vida, simplemente. Es una forma de facilitar la vida si tenéis que abordar un proyecto de este tipo. ¿Vale? Es una forma de no tener que ir uno por uno, y además también frente al auditor decir, mira, señores, este es el informe de cumplimiento de PCI DSS. Todo esto lo estoy haciendo bien, todo esto lo estoy cumpliendo. ¿Vale? Pero además te puedes hacer tú tus propias buenas prácticas. De todos los controles de toda la normativa que cumplimos, elegir, yo quiero hacer esto, todas estas en todos mis firewalls. Y automáticamente que te verifique si cumples eso y cada vez que cambies, que te avise. Oye, estás cambiando tal, cambiar. ¿Vale? Estás incumpliendo tal normativa de tus propias normativas internas. El poder avisar. Que sepáis que estas tres herramientas están en vuestra disposición y que cuando queráis probarlas, avisarnos y os ayudaremos. ¿Vale? Y nada más, creo que me he pasado unos minutitos. Si tenéis alguna pregunta, luego si queréis podemos...